Hermano, les saludo en el amor del Señor para que demos comienzo con un nuevo estudio en el capítulo 8 ahora de Apocalipsis. Vamos, antes que cualquier cosa, vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Les pido que me acompañen. Amado Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias damos por darnos un nuevo día en esta vida, en este mundo, y también por permitirnos la posibilidad preciosa de poder escudriñar las Escrituras. Rogamos, Padre, que usted nos abra nuestras mentes, nuestro corazón especialmente, que podamos atesorar lo que podemos extraer de estas páginas y que nos permita también, Señor, tener la mejor visión, la que usted quiere, Señor, en este tiempo, en este momento, para nuestras vidas. Ruego su bendición por cada hermano, por cada persona que escucha este estudio, que usted nos bendiga y nos permita entonces, Señor, entender bien su palabra. Se lo ruego en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos entonces a dar inicio a este nuevo estudio en el capítulo 8, como decíamos, de Apocalipsis, pero vamos a retroceder un poquito, vamos a recapitular desde el capítulo 6, donde el Señor Jesucristo es el único hallado en todo el universo apto para romper estos sellos que tenía Dios en el trono en su mano derecha. Con el rompimiento de los sellos, el Señor ejecuta severos juicios sobre la humanidad que se ha negado a creer en Jesucristo y al Evangelio. Los 5 primeros sellos, el Señor utiliza el actuar del ser humano, el pecado mismo del hombre, las consecuencias del pecado, el Señor los utiliza como juicios para la humanidad. Vemos también en estos primeros sellos 4 jinetes. Los 4 primeros sellos nos muestran 4 jinetes que están allí también expresando poderes, pero hay uno en especial, el primero, que nos presenta al anticristo, que viene de alguna manera tratando de engañar a los creyentes, haciéndose pasar tal vez por el Señor Jesucristo. Muchos han sido engañados por este mentiroso, el anticristo, y también decíamos en lecturas anteriores que en una primera lectura rápida era probable que también nosotros, quienes leemos así muy descuidadamente, nos hayamos engañado al principio con este personaje. Bueno, decíamos que los 5 primeros sellos, el Señor utiliza el propio actuar del ser humano para propinarle los castigos. Las consecuencias del pecado, que son las guerras, los pleitos entre hombres, martirios de creyentes, el hambre, en fin, todo ese tipo de cosas el Señor utiliza para castigarlo. En el sexto sello, Dios utiliza, digamos, directamente, Él realiza el castigo a través de la naturaleza, a través de provocar disturbios en la naturaleza que van a provocar daños a los hombres en aquel tiempo. Ya en el capítulo 7 queda un sello pendiente todavía, y, y el Señor se toma una pausa para darle la oportunidad a Juan de que presente 2 grandes grupos de creyentes. Uno proveniente de las 12 tribus del pueblo de Israel, 12.000 de cada tribu, totalizando un número de 144.000 creyentes, judíos. Y el otro grupo proveniente
de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, dice, eh, cuyo número es indeterminado. Dice la palabra que son muchos. Por lo tanto, no sabemos cuánto es el número de aquellos. Lo que sí sabemos es que ellos han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero durante el periodo de la tribulación. También este capítulo 7 da respuesta a una interrogante que ha quedado planteada al final del capítulo 6, que con respecto al gran día de la ira del Señor. Y la pregunta que allí se produce, bueno, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta está aquí entonces en este capítulo 7, que nos dice que los que se podrán sostener en pie son aquellos que hayan emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Y esto nos introduce entonces al capítulo 8, que vamos a comenzar a estudiar ahora. Y en el capítulo 8 se da inicio a la apertura del séptimo sello, que a su vez presenta 7 ángeles con 7 trompetas que dan entonces inicio a la segunda serie de juicios, que están compuestas entonces por 7 trompetas, 7 juicios, de los cuales 4 de estos toques de trompeta o juicios están contenidos aquí en el capítulo 8. Vamos a dar lectura a esta primera parte del capítulo 8 entre los versículos 1 y 6, que lo podríamos titular como la apertura del séptimo sello. Una muy importante sección de este capítulo que es, necesario entender del mejor modo posible. Bueno, dice así la palabra del Señor, entonces aquí en el capítulo 8, entre los versículos 1 y 6, vamos a leer. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Una importante sección, decíamos, del inicio de este capítulo, que la llamaremos, como decíamos, la apertura del séptimo sello. Cuando el Señor abre el último de los sellos, dice que esta parte que leímos, que todas las huestes celestiales que hasta ese momento estaban adorando, cantando, alabando al Señor, entran de pronto en un pasmoso silencio, como de media hora, que esto antecede a los juicios que han de venir y que cada vez van a ser más y más profundos, podríamos decir, fuertes, profundos. No se menciona aquí ningún juicio específico cuando se abre el séptimo sello. La narración pasa directamente a 7 juicios de trompeta. Por eso decimos que el séptimo sello se compone de las 7 trompetas.
Ahora, en cuanto a las trompetas, podemos decir que son usadas con frecuencia a lo largo de todas las escrituras, normalmente anunciando eventos especiales. Por ejemplo, en Números 10:2, para reunir a la congregación de Israel; en Levíticos 25:9, en sus fiestas solemnes; en Números 10:9, cuando iban a la batalla. Y en el Nuevo Testamento se asocia normalmente con el tiempo del fin. Por ejemplo, en Mateo 24:30 y 31, Primera de Corintios 15, 51 y 52, y en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Entonces, de esa manera son utilizadas generalmente el toque o el sonido de las trompetas durante las escrituras. Entre los versículos 3 y 5, antes de que los ángeles hagan sonar las trompetas, hay una situación preliminar. Otro ángel, aquí hay algunos estudiosos o comentaristas que señalan que este otro ángel es el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Pero hay una palabra ahí que produce cierta comezón, cierta incomodidad, en fin, que es esa palabra que dice, y otro ángel, otro, ¿ya? Lo que nos da la sensación de pensar que hay otro, igual, similar, ¿verdad? Entonces eso nos produce ciertas controversias, y por lo tanto nosotros vamos a quedarnos con la lectura directa que dice la escritura, y que se refiere simplemente a otro ángel vino entonces, dice. Y ese otro ángel debe presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. Esto guarda una similitud exacta con lo que hacían los sacerdotes en el templo en el día de las expiaciones. En Levítico 16, 12 y 13, vamos a leerlo, tenemos allí una relación, una similitud con lo que se hace aquí entonces en el cielo. Esto se está haciendo aquí en el cielo. Pero lo que vamos a leer tiene que ver con lo que se hacía en la tierra, en el Antiguo Testamento, hace mucho tiempo atrás. Entonces decíamos que esto está en Levíticos 16, versículos 12 y 13. Lo vamos a leer. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Como vemos, el sacerdote debía llevar el incienso, el incensario de brasas, del altar del holocausto, donde se quemaban las víctimas o los animales, digamos, donde se hacían los sacrificios. Tomaría en sus puños perfume aromático molido y lo llevaría todo al altar del incienso, que se encontraba entonces en el lugar santo, y allí lo haría arder, haciendo subir un olor grato a la presencia del Señor. Es lo que acabamos de leer entonces en Levítico. La idea aquí es que las oraciones por sí solas eran imperfectas y debían ser acompañadas por el fuego del altar del holocausto, en el que se quemaban las víctimas de los sacrificios. Ahora, en nuestro tiempo, en nuestro caso, diríamos
que nuestras oraciones son escuchadas por los méritos del Señor Jesucristo, que se ofreció en la cruz para salvarnos. El sacrificio de Cristo entonces es que permite que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Es como un filtro, es como una purificación. Es a través de Cristo que nuestras oraciones entonces pueden llegar purificadas, limpias, como un olor fragante a nuestro Dios, al Dios Padre. Es por eso que nosotros también dentro de nuestras oraciones oramos ¿a quién? Al Padre, en el nombre de Cristo, del Hijo. Hay una ilustración también de esto en la historia de Zacarías, el sacerdote Zacarías, que a su vez también era el padre de Juan el Bautista. Vamos a leer lo que dice esa ilustración. Eso está en Lucas, capítulo 1, versículos 8 al 10. Del 8 al 10 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, mientras la multitud oraba afuera, el sacerdote hacía que estas oraciones fueran purificadas y pudieran llegar hasta Dios de manera aromática, agradable al Señor. Aquí un detalle para agregarlo: el sacerdote se dice que le tocó, en el versículo 9, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Los sacerdotes de aquella época tenían el privilegio de ofrecer el incienso solamente una vez en toda su vida. Es por eso que se menciona ahí que le tocó en suerte ofrecer el incienso. Bueno, todo esto ocurre en el cielo durante la media hora de silencio previo a que los 7 ángeles comiencen a tocar las trompetas. Algunos han sugerido que el tiempo de silencio en el cielo tiene que, como propósito, que las oraciones de los santos puedan ser escuchadas. Eso es lo que algunos pudieran pensar. En todo caso, podemos estar seguros que para el Señor las oraciones de los santos son importantes. Y de hecho lo que aquí vemos, en esta parte de la lectura, lo que aquí vemos es que se establece una relación directa entre las oraciones de los santos y la ejecución de los juicios que vendrán con el toque de las trompetas. Es aquí entonces donde aquellos mártires que nosotros vimos en el capítulo 6, verso 10, es aquí en donde ese clamor de aquellos santos, de aquellos mártires, comienzan a recibir respuesta por parte de Dios. Para recordar, ¿cuál era el clamor de aquellos santos? En el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 10 decíamos, dice: y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero el Señor, como respuesta, les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces son estos santos, estos mártires que han estado clamando, y que en esta sección del capítulo 8 comienzan entonces a recibir respuestas a su clamor por parte del Señor.
Ahora cabe hacer aquí una pequeña reflexión en cuanto a que fuera necesario, dice la Escritura, añadir más incienso a las oraciones de los santos. Dice eh, en el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones. Entonces, como decíamos, que la reflexión nos permite a pensar por qué era necesario añadir más incienso a las oraciones de los santos. Podríamos pensar quizás en que Dios mismo se identifica y toma parte en el clamor de los santos. Podría ser una idea, pero también es probable que por otro lado podamos pensar que quizás los creyentes no han orado mucho. Y en ese aspecto podríamos mirarnos un poco a nosotros mismos, a mí mismo, en cuanto a la suficiencia de las oraciones, el tiempo que yo dedico a la oración. Eh, y es también del mismo modo una forma de reflexionar que cuando estoy pasando por aflicciones o estoy pasando por tremendos problemas, es cuando abundan más las oraciones. Pero por el contrario, cuando estoy viviendo un tiempo, digamos, de relativa paz, de tranquilidad, merman bastante las oraciones de los creyentes. Entonces, ante esa situación es que nosotros podemos tal vez detenernos a pensar en el por qué el Señor le fue necesario agregar más incienso entonces para las oraciones de aquellos santos. Eh, es un hecho, entonces decíamos que cuando estamos viviendo tiempos de aflicción, nuestras oraciones abundan. El Señor se agrada de, de que sus hijos, sus creyentes, estén en constante oración ante Él. Es conversar con Dios, con el Señor, ¿verdad? La oración. Quizás si necesitemos más tiempo de aflicción para que podamos estar más cerca del Señor a través de la oración. Ahora, luego de esto, el ángel vuelve a llenar el incensario con fuego del altar y lo derrama sobre la tierra. En el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En Apocalipsis vemos que los juicios de Dios son manifestados en respuesta directa, como decíamos, a las oraciones elevadas por los creyentes. Se rompió el silencio y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y como en otras ocasiones, estos acontecimientos, los truenos, los relámpagos, se asocian con la gloriosa majestad del trono de Dios. En Apocalipsis 4:5 nosotros vemos que dice que y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Entonces, esto está, los relámpagos, los truenos, el terremoto incluso, se asocia frecuentemente a la gloriosa majestad del trono de Dios. Y en Apocalipsis 11:19 también tenemos similar expresión que dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Y el último que vamos a leer a este respecto
en el capítulo 16 de este mismo Apocalipsis, verso 18, que dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Terrible terremoto, pero eso está bastante más adelante, esperemos que llegue ese momento. Ahora, a modo de esquema, podemos eh, decir que los primeros 4 juicios de las trompetas forman un grupo, como lo hicieron también los primeros 4 sellos, que contenían, decíamos, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, donde el primero era el anticristo, ¿verdad? Entonces, acá también estos primeros 4 toques de trompeta conforman un grupo, un grupo eh, en el cual en ellas se desatan diferentes juicios, pero sobre la naturaleza. Por ejemplo, juicios que dañan a los árboles, la vegetación, los mares, los peces, los ríos, etcétera, ¿no? Ese grupo entonces está relacionado con los daños a la naturaleza. Luego, con el toque de la quinta y sexta trompeta, los juicios tendrán que ver con una actividad demoníaca sobre la humanidad. Y la séptima trompeta traerá otra serie de juicios contenidos en 7 copas. Como vemos, es muy parecido al esquema utilizado en los sellos, donde hay un primer grupo de 4 juicios, digámoslo, luego 2 y finalmente el último sello, que presenta otra serie de 7 juicios. El séptimo sello presentó las 7 trompetas, y la séptima trompeta entonces va a presentar las 7 copas. Los 4 primeros juicios no afectan directamente a los hombres, como decíamos, sino a su espacio vital, a la naturaleza. Y todos ellos guardan una clara similitud con las plagas que Dios envió sobre Egipto por medio de Moisés. Esto lo vamos a mencionar nada más así, no lo vamos a... es muy largo ustedes pueden compararlo en sus casas. Entonces, estos primeros 4 juicios con parte de las plagas que recibió Egipto a través por medio de Moisés. Pero lo que podemos ver en este caso es que aquellas plagas que sufrió Egipto fueron plagas literales, no había allí simbolismo, donde, por ejemplo, podríamos decir que el agua se convirtió en sangre, y realmente se convirtió en sangre, no hubo una forma de expresión que estuviera mostrando una actividad diferente, ¿ya? Sino que directamente se dice que se convirtió en sangre, se convirtió en sangre. Y es la misma razón que nos hace entender que estos juicios también son de manera literal sobre este periodo de tribulación que van a estar viviendo los seres humanos. Van a ser un terremoto, va a ser un terremoto de tierra, va a ser un movimiento de tierra terrible que va a ocurrir. Y así cada uno de los efectos que se podían estar mencionando. El primer toque de trompeta lo encontramos entonces en el versículo 7 de este capítulo, y que aquí es castigada la tierra. Como decíamos, los 4 primeros juicios o los 4 primeros toques de trompeta están afectando
el espacio vital o la naturaleza, lo que afecta directamente entonces al hombre. Y demos lectura al versículo 7, que dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces en este primer toque de trompeta es golpeada la tierra. En el segundo toque de trompeta, entre los versículos 8 y 9, vemos los efectos sobre el mar, y que dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 9: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves también fue destruida. Entonces, la segunda trompeta, aquí es dañado el mar y todos sus componentes. La tercera trompeta, entre los versos 10 y 11, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aquí el comentario que está al margen en mi Biblia de estudio dice que el ajenjo, se crían en Palestina muchas especies de ajenjo, y todas tienen un sabor fuerte y amargo, pero no venenoso. Hay algunos estudios o algunos análisis que he escuchado, que he leído, y que hablan de que este ajenjo era venenoso. Pero aquí dice el estudio que eran de sabor muy fuerte y amargo, pero no venenoso. Lo cual es motivo para que esta planta sea tenida como símbolo de la amargura, de la pesadumbre y de la calamidad. Esta plaga hará que la tercera parte del suministro de agua fresca de la tierra deje absolutamente de ser potable, de ser bebestible. Entonces ese es uno de los efectos que este tercer tocar de trompeta produce en las aguas, donde son golpeadas otras aguas. La cuarta trompeta, aquí son golpeados los cielos, entre los versículos 12 y 13. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Como decíamos, tenemos que, o es más aconsejable pensar que estos juicios se pueden, así como los hemos leído, así se deben interpretar, de manera directa y literal. No hay simbolismo en todo esto. Los juicios son tal y cual como aquí acabamos de leerlo. Una corrección: en el versículo 13 dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo. Este ángel, por efecto de las traducciones, la palabra correcta aquí es águila, no es ángel. Pero en cualquiera de los dos casos, este ser pronuncia tres ay, volando, tres ay. Dice: este ángel o águila volando en el cielo pronuncia un triple ay sobre los que moran en la tierra.
Ahora, los tres juicios que quedan, los tres juicios que están pendientes, son conocidos como los tres ayes por su terrible efecto sobre los hombres. Vamos entonces a partir del capítulo 9 a ver los otros tres toques de trompeta y que a juicio de lo que dice este ser que está volando en los cielos, que podría ser el águila, y, y que a través de esos tres hay nos muestra entonces de que esos tres juicios o toques de trompeta que vienen más adelante sí que van a ser terribles y van a venir en castigo sobre aquellos hombres perversos que no han reconocido a Cristo y no han querido tampoco entender y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Nos vemos entonces, hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.